El misterio del rey Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo en las profundidades de las Escrituras, entre los relatos más conocidos de la Biblia, yace una figura envuelta en misterio, poder y reverencia. Su nombre es Melquisedec, el rey de Salem, una aparición fugaz pero significativa en el libro de Génesis. ¿Quién era este enigmático personaje, que aparece sin genealogía, sin inicio ni final, pero que deja una marca imborrable en la historia sagrada? Prepárate para descubrir una de las historias más fascinantes y menos conocidas de la Biblia, una que podría cambiar tu perspectiva sobre los misterios divinos. La historia de Melquisedec aparece en Génesis 14, en un contexto de guerra y conquista. 4 reyes poderosos se habían unido para saquear ciudades en el valle de Sidim, entre ellas Sodoma y Gomorra. En medio de esta batalla, Lot, el sobrino de Abraham, fue capturado junto con su familia y posesiones. Al enterarse, Abraham, un hombre conocido por su fe y obediencia a Dios, no dudó en actuar. Con 318 hombres entrenados en su casa, emprendió una audaz misión de rescate contra los ejércitos enemigos. La valentía y estrategia de Abraham le llevaron a una victoria sorprendente, recuperando no solo a Lot, sino también los bienes saqueados y a otros cautivos. Pero en su camino de regreso, ocurre algo inesperado, un encuentro que marcaría un misterio eterno. Abraham, que ya era reconocido como un hombre bendecido por Dios, es interceptado por una figura inesperada. Melquisedec, el rey de Salem. No es un guerrero ni un aliado político, es un sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Se le presenta como sacerdote del Dios Altísimo. En un acto solemne, Melquisedec sale a recibir a Abraham con pan y vino, símbolos que, siglos después, cobrarían un significado profundo en la fe cristiana. Sin explicación previa, este rey sacerdote lo bendice, pronunciando palabras que vinculan a Abraham con el Creador del cielo y la tierra. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Génesis 14, 19, 20. Este breve pero impactante encuentro eleva aún más el misterio en torno a Melquisedec. ¿Por qué, entre la narrativa de guerras y rescates, aparece esta figura celestial? ¿Cómo es que un hombre que no pertenece a la genealogía de Abraham, el linaje que daría lugar al pueblo elegido de Dios, tiene la autoridad para bendecirlo? ¿Y qué significa que Abraham, en respuesta, le dé el diezmo de todo lo que había ganado en la batalla? Este acto, aparentemente simple, tiene un peso espiritual inmenso. En la cultura de la época, dar el diezmo a alguien era reconocer su superioridad espiritual y su conexión con lo divino. Melquisedec desaparece de la narrativa tan repentinamente como apareció. Sin embargo, este fugaz encuentro deja una huella profunda en la Biblia y en el entendimiento de la relación entre Dios y la humanidad. La figura de Melquisedec no solo destaca por su misterio, sino también por lo que representa: un puente entre lo terrenal y lo celestial, un sacerdote que opera fuera de las estructuras religiosas tradicionales de la época, pero que es completamente legítimo ante Dios. Melquisedec no solo era un rey, sino también un sacerdote del Dios Altísimo. En un tiempo en que los roles de rey y sacerdote rara vez se combinaban, este hecho por sí solo lo hace único. ¿Quién le dio esta autoridad? ¿De dónde vino? ¿Por qué Salem, una ciudad que más tarde se identificaría como Jerusalén, estaba bajo su reinado? Lo que sigue es aún más intrigante. Melquisedec bendice a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Génesis 14, 19, 20. Abraham, en respuesta, le da a Melquisedec el diezmo de todo. Este acto es significativo. El patriarca de Israel reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec. Pero, ¿qué lo hace digno de tal honor? La figura de Melquisedec desaparece tan rápido como apareció, dejando un vacío de información que ha fascinado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. Sin genealogía, sin registro de nacimiento o muerte,
su presencia en la narrativa bíblica es tan enigmática como impactante. En un texto donde las líneas de descendencia son fundamentales para legitimar autoridad y propósito divino, la omisión total de estos detalles sobre Melquisedec resulta desconcertante. ¿Por qué la Biblia, tan meticulosa en documentar linajes, deja este vacío en torno a una figura tan importante? Esta ausencia de datos no es accidental. La falta de un principio o fin en la vida de Melquisedec lleva a muchos a verlo como una representación de algo eterno, una figura que trasciende el tiempo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. Este pasaje del Nuevo Testamento eleva a Melquisedec a una categoría especial, insinuando que su sacerdocio no es solo terrenal, sino celestial y eterno. El autor de Hebreos compara directamente a Melquisedec con Jesús, el Hijo de Dios. Este paralelismo no es casualidad. Al igual que Melquisedec, Jesús no pertenece al linaje sacerdotal levítico, sino que opera bajo un orden superior, uno que no depende de la descendencia humana. El orden de Melquisedec simboliza un sacerdocio eterno, uno que no está limitado por las leyes humanas ni por el tiempo. Es un sacerdocio que trasciende las estructuras religiosas tradicionales, estableciendo un vínculo directo entre Dios y la humanidad. Pero el misterio se profundiza aún más. Algunos teólogos han llegado a preguntarse si Melquisedec era simplemente un hombre extraordinario, un sacerdote divinamente inspirado, o si su aparición es una teofanía, una manifestación de Dios mismo en forma humana. Otros especulan que podría ser una aparición temprana de Cristo, un tipo de cristofanía, donde Jesús, antes de su encarnación en el Nuevo Testamento, se manifiesta brevemente para cumplir un propósito divino. Esta teoría encuentra respaldo en la forma en que Melquisedec aparece repentinamente, cumple su propósito y desaparece, como si estuviera fuera del alcance del tiempo humano. Además, la ciudad que Melquisedec gobernaba, Salem, añade otra capa de simbolismo. Salem, que más tarde se identifica como Jerusalén, significa paz, tonle. Esto vincula directamente a Melquisedec con uno de los títulos de Jesús, el príncipe de paz. Gobernar sobre Salem y ser sacerdote del Dios Altísimo refuerza su papel como una figura de reconciliación entre lo divino y lo humano. Su bendición sobre Abraham y su acto de compartir pan y vino parecen anticipar la obra redentora de Cristo, quien también utiliza el pan y el vino para simbolizar su sacrificio y establecer una nueva alianza. La aparición de Melquisedec plantea una pregunta inquietante. ¿Fue su breve encuentro con Abraham un simple acto histórico o fue una intervención divina diseñada para señalar algo mucho más grande? ¿Representa a Melquisedec un adelanto del plan redentor de Dios, un recordatorio de que su soberanía trasciende las estructuras humanas y se manifiesta de maneras que a menudo no comprendemos? El vacío que deja su historia no es un descuido, sino una invitación. Es como si Dios, a través de esta figura misteriosa, nos desafiara a explorar más profundamente los misterios de su reino y a reconocer que su plan está lleno de detalles que se revelan a lo largo del tiempo. ¿Qué significa entonces Melquisedec para nuestra comprensión de la fe y la redención? ¿Es un símbolo, un puente, o quizás un testimonio de que Dios siempre obra más allá de nuestras expectativas? El misterio se intensifica en el Salmo 110. Donde David profetiza sobre un futuro sacerdote según el orden de Melquisedec. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Este verso conecta a Melquisedec con la eternidad, sugiriendo que su sacerdocio trasciende el tiempo y el espacio. El Nuevo Testamento recoge este hilo en la carta a los Hebreos, donde el autor describe a Jesús como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:1-3. Estas palabras parecen sugerir que Melquisedec es un tipo de Cristo,
una figura que prefigura al Mesías en su papel eterno de rey y sacerdote. Aquí es donde la historia de Melquisedec se convierte en algo más que una curiosidad bíblica. Con su aparición en Génesis, su conexión con David en los Salmos y su relación con Jesús en Hebreos forman un hilo misterioso que atraviesa toda la Biblia. Este hilo nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del sacerdocio, la autoridad divina y el misterio del plan de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea un sacerdote según el orden de Melquisedec? Esta afirmación, presente en el Salmo 110:4 y desarrollada profundamente en la carta a los Hebreos, encierra un misterio que conecta los hilos de la redención desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Para comprenderlo, es necesario explorar tanto la singularidad de Melquisedec como el papel de Jesús en el plan eterno de Dios. El sacerdocio levítico, establecido a través de Aarón y sus descendientes, era la base de la mediación entre Dios y el pueblo de Israel bajo la ley mosaica. Este sistema sacerdotal dependía estrictamente de la genealogía. Solo aquellos nacidos en la tribu de Leví podían servir como sacerdotes. Sin embargo, este sacerdocio tenía limitaciones claras. Los sacerdotes eran hombres mortales, sujetos al pecado, que debían ofrecer sacrificios tanto por ellos mismos como por el pueblo. Además, su servicio estaba limitado por la duración de sus vidas. Cuando un sacerdote moría, su ministerio terminaba y otro debía tomar su lugar. Jesús, en contraste, no pertenece a la tribu de Leví, sino a la de Judá, una tribu asociada con la realeza, no con el sacerdocio. Esta desconexión del linaje levítico subraya que su sacerdocio es de una naturaleza completamente diferente. Es un sacerdocio eterno, no limitado por la descendencia humana, y su autoridad proviene directamente de Dios. Hebreos 7:16 lo describe como alguien que ha llegado a serlo, no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El orden de Melquisedec es la clave para entender esta diferencia. Melquisedec aparece en Génesis como un sacerdote y rey, roles que rara vez se combinaban en el Antiguo Testamento. Su sacerdocio no depende de una genealogía registrada, ni de un mandato humano. Su autoridad parece surgir directamente de su relación con el Dios Altísimo. Esta característica, que lo hace único, es lo que conecta a Melquisedec con Jesús. Así como Melquisedec no tiene un registro de nacimiento o muerte en las Escrituras, el sacerdocio de Jesús es eterno. Esto es fundamental, porque mientras el sacerdocio levítico estaba destinado a ser temporal, el sacerdocio de Jesús asegura una mediación perpetua entre Dios y la humanidad. Jesús no solo es un sacerdote que ofrece sacrificios, Él mismo es el sacrificio perfecto. Su muerte en la cruz no fue un acto repetible, como los sacrificios bajo la ley, sino un evento único y definitivo que aseguró la redención eterna para todos los que creen en Él. Además, este sacerdocio según el orden de Melquisedec representa un puente que trasciende el tiempo. Melquisedec aparece mucho antes de que la ley mosaica fuera establecida, mostrando que la relación de Dios con la humanidad no se limita a los sistemas religiosos temporales. De manera similar, Jesús viene a cumplir y superar la ley, estableciendo un nuevo pacto basado en la gracia y no en el cumplimiento de rituales. En Hebreos 7:24-25 se nos dice: pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este sacerdocio eterno también subraya que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Como sacerdote, según el orden de Melquisedec, Jesús no solo intercede por nosotros, sino que también garantiza acceso directo a Dios. Esto transforma la relación entre Dios y la humanidad, haciendo innecesarios los intermediarios humanos y asegurando que todos puedan acercarse al trono de la gracia con confianza. Hebreos 4. En última instancia, el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, redefine lo que significa estar en comunión con Dios. No está limitado por el tiempo, la muerte o las imperfecciones humanas. Es un sacerdocio que no tiene fin,
que asegura una relación perpetua y perfecta entre Dios y su creación, y que demuestra que el plan de redención de Dios siempre ha estado en marcha, incluso desde los días de Melquisedec. Esta conexión profunda y misteriosa entre Jesús y Melquisedec no solo es teológicamente rica, sino también una invitación a reflexionar sobre la magnitud del sacrificio de Cristo y la eternidad de su obra. Su sacerdocio no es solo una función, es la garantía de que nunca estaremos separados de Dios si ponemos nuestra fe en Él. ¿Estamos listos para aceptar esa conexión eterna y vivir bajo la gracia de un sacerdocio que nunca se desvanece? La historia de Melquisedec nos deja con más preguntas que respuestas, pero quizás esa sea su intención. Nos invita a explorar los misterios de la fe, a buscar a Dios en los detalles y a reconocer que su plan es mucho más grande de lo que podemos imaginar. ¿Quién era Melquisedec realmente? ¿Por qué Dios lo eligió para aparecer en ese momento crucial de la vida de Abraham? ¿Qué lecciones nos enseña su sacerdocio sobre nuestra relación con Dios? Este enigma sigue cautivando a millones alrededor del mundo. Melquisedec es más que un personaje misterioso. Es una invitación a profundizar en la Biblia y a reflexionar sobre el papel del misterio en nuestra fe. Ahora, la pregunta queda para ti. ¿Qué crees que representa Melquisedec en la historia divina? ¿Un hombre, un ángel o algo mucho más profundo? El vacío que deja su historia no es un descuido, sino una invitación. Es como si Dios, a través de la misteriosa figura de Melquisedec, nos invitara a adentrarnos en los misterios de su plan eterno. Su aparición repentina y sin antecedentes no solo provoca curiosidad, sino que también subraya la soberanía de Dios, que no se limita a las estructuras humanas o al entendimiento mortal. Melquisedec nos desafía a aceptar que hay aspectos del reino divino que permanecen fuera de nuestro alcance inmediato, destinados a ser revelados en el tiempo perfecto de Dios. ¿Es Melquisedec solo un símbolo de la obra de Cristo? Es un testimonio silencioso de que el plan de redención ya estaba en marcha mucho antes de lo que imaginamos. La falta de detalles sobre su origen, su linaje y su muerte nos obliga a contemplar la posibilidad de que su propósito era exactamente eso: señalar hacia algo mucho mayor, un recordatorio de que Dios obra de maneras que a menudo no comprendemos, utilizando figuras enigmáticas para preparar el camino para el cumplimiento de sus promesas. A través de Melquisedec, vemos que el orden divino trasciende lo terrenal. Él no encaja en los moldes tradicionales de la época. No está limitado por un linaje levítico, ni depende de las jerarquías humanas. En cambio, Melquisedec parece emerger directamente del propósito celestial de Dios, como un eco de la eternidad que irrumpe en el tiempo. Esta realidad resalta un aspecto crucial del carácter de Dios, su capacidad para orquestar eventos y figuras que, aunque breves en nuestra percepción, tienen un impacto eterno en la narrativa divina. El misterio de Melquisedec no está diseñado para ser resuelto fácilmente, sino para inspirar reverencia y asombro. Es un símbolo de que los caminos de Dios no siempre son claros a primera vista, pero están llenos de significado y propósito eterno. Podemos aceptar que algunas respuestas sobre lo divino están destinadas a permanecer en el misterio, invitándonos a confiar más profundamente en Dios, o seguiremos buscando explicaciones terrenales para algo que claramente trasciende nuestra comprensión.